¿Permite chequear con el contador Astori si él estaría de acuerdo con este diagnóstico del contador Faropa? Inicial. Inicial, naturalmente. Bueno, yo creo que antes de decir si estoy o no de acuerdo, seguramente tendremos oportunidad de intercambiar opiniones. Forzoso es comenzar diciendo que esta evaluación económica de la Revolución Cubana es impensable sin ligarla a dos cosas, una de las cuales ya está implícita en este diagnóstico inicial del contador Faropa, que es la subordinación profunda respecto a los Estados Unidos en la época prerevolucionaria y el hostigamiento posterior, que él llamó bloqueo y que fue extraordinario, brutal, como ningún otro país de América Latina lo sufrió en su historia. Partiendo de esas premisas, de esos puntos de partida, yo creo que la transformación de Cuba en estos 30 años es impresionante. Las cifras lo indican. A ver. La producción material de Cuba, la agrícola, la industrial, más que se triplicó en estos 30 años. Y simultáneamente, a fases de estancamiento evidentes como han vivido el resto de los países de América Latina, particularmente en los últimos años, el producto cubano se ha mantenido creciendo a una tasa sostenida, superior al 7% anual, como promedio, lo cual a su vez está apoyado en una diversificación del monocultivo inicial de la caña de azúcar, en una agricultura que hoy tiene una ganadería, digamos, razonablemente próspera, producción agrícola, cultivos que en la isla no existían y que se han introducido durante estos 30 años, pero sobre todo yo pondría el énfasis más importante de esto en la instauración, partiendo de cero, de una industria que llega a ser industria pesada en el corto lapso de estos 30 años, y digo corto porque lo estoy juzgando a la luz de la transformación industrial, que ha supuesto una integración industrial que permite hoy a Cuba no, digamos, producir bienes industriales, sino además bienes de capital industriales, industria pesada. Ponemos un punto ahí, volvemos a usted enseguida. Contador Faropa. He chequeado, digamos, el diagnóstico, ha habido puntos, algunos de coincidencia, ha habido algún matiz que ha agregado el contador Astori. Y el contador Astori de allí derivó en una serie de datos que pautan un modelo económicamente exitoso. Es un modelo que crece aproximadamente con altibajo durante aproximadamente 25 años y que luego, por estar incrustado en ese mundo dinámico que me planteaba hoy y por tener dificultades frente a la nueva dependencia en que cayó la isla, determina que empieza a sufrir impactos que lo van deteriorando. Es decir, como modelo no puede permanecer inmune, tiene que irse dinamizando, tiene que ir cambiando. Y entonces hoy nos encontramos que después de 25 años, digamos hasta el 85 aproximadamente, que tiene crecimiento y que tiene logros sociales importantísimos a nivel de alimentación, por ejemplo, a nivel de educación, donde se alcanzan cifras tal vez las más elevadas en América Latina, en todos los niveles, la alfabetización creo que está en el 98%, en materia de salud, donde se han alcanzado logros estupendos, la mortalidad infantil creo que está debajo de 24 por mil, como grandes indicadores, empieza a arriesgarse ese modelo, o empieza a arriesgar ese modelo, el mantenimiento de esos altos niveles conseguidos en materia social. Porque no hay posibilidad de crecimiento y desarrollo social si no hay un crecimiento económico que lo sostenga, que lo financie. Y el financiamiento del modelo cubano, de los primeros 20 años, fundamentalmente, fue un crecimiento que no rompió los fundamentos, no pudo romper los fundamentos básicos, que es el monocultivo, a pesar de lo que planteaba Astori recién, no rompió el monocultivo, la gran dependencia. Y al mismo tiempo se van dando dos hechos que van a jugar. Cuando un modelo empieza a perder o a haber erosionado parte de su fundamento, necesita forzosamente cambiar. Pero cuando ese modelo está incrustado
fundamentalmente en un orden capitalista. ¿Por qué? Porque Cuba tiene un problema muy serio y es que tiene que compatibilizar dos sistemas al mismo tiempo. Cuba está dependiendo, desde el punto de vista del financiamiento, de Rusia, que le compra la mayor parte de su cosecha azucarera a precios muy subsidiados que en algún momento llegaron a cuadruplicar el precio internacional del azúcar, y le vende también a precios muy subvencionados el trigo y el petróleo. Pero cuando la Unión Soviética empieza a tener sus propios problemas de cambio, empieza a tener problemas de financiamiento, coincide que Cuba tiene que tratar de romper aquel modelo muy cerrado, muy limitado desde el punto de vista de la expansión que podría tener. Y esa expansión, para lograrla, tiene que darse en el mundo internacional. Y ese mundo internacional, en lo dinámico, está en el orden capitalista. Entonces se encuentra con el problema complejo de compatibilizar su desarrollo bajo la dependencia soviética y al mismo tiempo la necesidad de irse expandiendo, independizando, autonomizando, creciendo en el mundo capitalista, que es el más dinámico y el más extenso desde el punto de vista del avance del comercio internacional y el que puede darle más posibilidades. Y empieza a tener ese doble problema de cómo financiar el todo, teniendo una parte en monedas inconvertibles y teniendo otra parte exigiéndole crecer en la disponibilidad de monedas convertibles, so pena de empezar a limitar sus importaciones, sus insumos, sus bienes de capital, de todo aquello que no produce ni el mundo socialista ni la propia isla, y en consecuencia tiene necesidad de volcarse hacia ese tren. Eso le determina que disminuya los insumos, determina que empiece a limitar algunos de los consumos que está haciendo dentro del país, determina que empiece a tener presión en el empleo y se va haciendo cada vez más evidente la necesidad de ese cambio. Sobre ese final incide el problema del endeudamiento externo que Cuba tiene, sobre el cual si quiere después... Aunque nos va quedando ya poco me parece tiempo. que usted quiere hacer una pregunta. Pero nos va quedando poco Astori. tiempo. Yo lo que le quisiera preguntar al contador Astori, y después posiblemente podemos volver a usted otra vez, ¿no? Contador Farrugia, es lo siguiente. Usted ha dado una serie de indicadores de éxito del modelo económico cubano. ¿Pueden explicarse esos indicadores económicos si no hubiera mediado algunos elementos que explicó también el contador Farrugia, es decir, la compra del azúcar a precio subsidiado muy alto, la entrega de petróleo para que Cuba pueda revenderlo y por ese capital invertir dentro de Cuba? Sin que mediara una ayuda que está estimada, creo que por los propios economistas cubanos, anual, oscilante entre los 3.500 millones y los 5.000 millones de dólares anuales, para financiar justamente ese operativo de desarrollo económico cubano. Sí, y eso se suma año tras año. No sé si la cantidad es más o menos oscilando en el mismo promedio a lo largo de los últimos 30 años, pero eso hace largo rato que dura. ¿Se puede explicar ese éxito económico? ¿O ese éxito económico no es fácilmente explicable cuando se tiene un financiamiento tan abundante y tan generoso? Absolutamente el éxito económico, que es, reitero, impresionante desde el punto de vista de las estadísticas que nosotros podemos examinar, está ligada a esa asistencia que básicamente desde dos puntos de vista que a mí me interesaría aclarar ha recibido Cuba del mundo socialista y particularmente de la Unión Soviética. Pero la pregunta habría que hacerla un poquito más completa, en el sentido siguiente: ¿qué habría pasado con Cuba si no le cortan brutalmente la cuota azucarera de un año para otro? Imaginemos nosotros los uruguayos que alguien decreta que de un año para otro no podemos exportar más las 160.000 toneladas de carne que exportamos todos los años. Ahí está, entonces le hago la pregunta de esta forma. ¿Qué hubiera pasado si Cuba hubiera tenido el mercado abierto, el mercado occidental, el mercado norteamericano para el azúcar? Y le hubieran pagado rigurosamente el precio de mercado y no el precio subvencionado que le paga la Unión Soviética. ¿Le hubiera ido también? Nadie sabe lo que hubiera pasado, pero yo quiero referirme precisamente a eso que el profesor Farrugia llamaba otro tipo de dependencia o un nuevo tipo de dependencia. Para usted no hay dependencia. Yo creo que no utilizaría esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dependencia para nosotros, nuestros países, está muy asociada al funcionamiento de mecanismos que en el caso de Cuba han funcionado de una manera totalmente distinta. Nuestra dependencia, la uruguaya, por ejemplo, la latinoamericana en general,
tiene tres ámbitos fundamentales. El comercial, verificado a través del deterioro permanente, constante de los términos del intercambio. El productivo y el tecnológico, la subordinación a empresas transnacionales, a la carencia de una tecnología propia, a la necesidad de recurrir siempre a una tecnología diseñada para otras realidades. Y el financiero, la deuda externa, la síntesis más acabada de dependencia financiera. En el caso de Cuba, esta asistencia que ha recibido, que ha sido importante y determinante, digámoslo en forma muy clara, ha revertido el funcionamiento de estos mecanismos propios de nuestros países. Porque cuando la Unión Soviética, según explicaba muy bien Faraut, le compra a Cuba el azúcar a un determinado precio, absorbiendo la cuota azucarera que le quitan de un año para otro y cambiando esa cuota azucarera, por ejemplo, por petróleo, está revirtiendo el problema de los términos de intercambio de nuestros países. Cuando hay deuda externa de Cuba con la Unión Soviética, es una deuda que, como lo ha dicho el presidente de la República de Cuba en numerosas oportunidades, no genera intereses. Entonces, yo me resisto a identificar esa relación con la misma palabra con que nosotros identificamos nuestra relación con los demás países capitalistas. ¿No es dependencia para usted, Faropa? Simplemente que tenemos puntos de fundamentación distinta, nada más. Pero para mí sigue siendo una dependencia. Yo dependo de determinados factores económicos y financieros. Pero parecería que como esa terminología tiene, digamos, determinados significados, connotaciones en función de la larga tradición capitalista, quisiera darle otra connotación u otro significado. Pero para mí sigue siempre una dependencia. Hemos cambiado una dependencia de un sistema por una dependencia de otro sistema. Lo cual no impide reconocer el crecimiento ha habido a pesar de eso. Sin duda. Y los resultados... Como usted usó la expresión modelo, quería decirle que el modelo había cambiado, pero fundamentando la dependencia en otro sistema para poder funcionar. Hubiera sido absolutamente inviable, imposible, pensar que una isla